Estimada familia, buenos días. Gracias por conectarse con nuestro canal virtual en esta mañana de hoy, domingo 7 de febrero del 2021. Continuamos con nuestras reuniones dominicales y en esta oportunidad comparte la palabra de Dios el anciano, nuestro anciano, Fernando Moreta. Buenos días, Fernando. Buenos días con todos. Bienvenidos. Fernandito, el micrófono es tuyo, por favor. Gracias, Pato. Un saludo para todos, hermanos queridos. Que la bendición del Señor pues siempre permanezca en cada uno de sus hogares, de sus familias. Creo que este día es un día muy importante para todos nosotros como país, como ecuatorianos. Creo que tenemos una responsabilidad inmensa porque en nuestras manos está pues el poder decidir el futuro de nuestra nación, en donde está no solamente el nuestro, sino el de nuestros hijos y las familias que vendrán. Entonces, amemos al Señor y todos los días, ¿no? Porque no solamente porque hoy vamos a tener este acto cívico, pues lo vamos a aclamar al Señor, sino creo que debe ser una constante en todos nosotros como ciudadanos, aparte que el Señor en su palabra nos enseña que así lo hagamos. Como confiamos que Dios, misericordia, en su poder inmenso, pues nos ayudará. Sin embargo, creo que en medio de esta crisis, de este clima, se generan ciertos pensamientos de incertidumbre, de preocupación que se mueve por el ambiente político, el ambiente en el cual todos estamos conscientes, ¿no? Pues hay temores de tantas cosas que se escuchan y tantas cosas que se dicen. Y creo que este aspecto nos da un cierto clima de preocupación, por decirlo de alguna manera. El temor a ser gobernados por gente que puede irrumpir una continuidad de paz, de seguridad, de trabajo en medio de nuestra nación, crea incertidumbre, crea temor en el corazón de todos nosotros. Le sumamos pues a esto el problema que estamos viviendo actualmente, que es el tema de los contagios. Eso añade un temor adicional, el temor a quedarte sin trabajo, el temor a enfermarte, el temor a cualquiera de estos aspectos que son públicos y son de dominio nacional. Como quiera que sea, este temor, si bien es cierto, nosotros como hijos tenemos una bandera en alto que es nuestra confianza y nuestro sostén en nuestro Dios, que es nuestra base para creer y para confiar en medio de todas las cosas. Sin embargo, creo que el temor es una de las emociones más básicas que está en los seres humanos y probablemente la emoción más popular en estos últimos momentos, porque sobre todo escuchamos a través de las redes sociales, de los medios, de los dispositivos, se han convertido en nuestro aliado principal por las comunicaciones que día a día se escuchan. Una mala noticia, que es lo que generalmente día a día escuchamos, oímos, pues en un país lejano lo podemos percibir inmediatamente en segundos. Esas redes sociales, esa comunicación, pues ha traído ese conocimiento de todas las cosas que ocurren en nuestro planeta y evidentemente casi la mayor parte de noticias son malas. Creemos que el temor es malo muchas veces y hemos aprendido, nos han enseñado que no deberíamos temer. Y lo hemos puesto muchos de nosotros en la lista de nuestros peores enemigos. Pero pensemos por un momento, familia, si el ser humano nunca tuviera temor o tuviera miedo. ¿Qué es lo que ocurriría si ese sentimiento, esa emoción estuviera fuera de nuestro corazón? Pues sencillamente lo que pasaría es algo. Si estás tú en medio de un incendio, aparece un incendio abrumador en donde estás, y si no tienes ese temor a las llamas, al fuego, lo que estaría en riesgo prácticamente sería tu vida. El temor va a hacer que salgas huyendo de ese lugar y te pongas a buen recaudo. Igualmente, si ocurre un natural, estás en medio de un sitio, tu casa o lo que sea, si no tienes el temor
necesario para tratar de salir corriendo, buscar un lugar seguro, lo que va a suceder es que pones en riesgo tu vida. Para eso es necesario el temor. Si no tienes temor a la naturaleza, si no tienes temor a comprometerte con las leyes, a comprometer lo bueno, pues puedes terminar simplemente en la cárcel o puedes terminar sencillamente muerto. Entonces, el temor desde esta perspectiva cumple un papel fundamental en los y particularmente en los seres humanos, que es la supervivencia. Nos protege, es un mecanismo de defensa. Pero yo quiero referirme en esta mañana a un temor que es aún que quiero compartir, o temor de Dios. Y sí quiero exagerar en este temor. Quiero exagerar en este temor de Dios porque es algo imprescindible que debemos desarrollar los seres humanos. Y particularmente todos aquellos que conocemos al Señor nuestro Dios. Entonces, necesitamos nosotros lo que implica el temor a Dios. Hoy en día muchas personas consideran que temer a Dios es un concepto y ambiguo seguramente. ¿Por qué? Porque sencillamente piensan, ¿por qué debería temerle? No sé si ese es tu concepto, pero hay mucha que Dios es amor, y sí, pero Dios es amor, no tener temor hacia nuestro Creador. Pero pensemos por un momento, no sé cuál es el concepto que tú tengas de temor, pero ¿qué es el temor a Dios? Pensémoslo de una manera individual y conceptualicémoslo en lo que dice la palabra de Dios. ¿Será que el temor a Dios es respeto? ¿Será que es únicamente el mismo temor? ¿O es un miedo? ¿O es todas las cosas juntas? Creo que hoy quiero que aprendamos lo que significa el verdadero temor a Dios y el efecto que causa en el corazón del creyente, aquellos que temen y aquellos que no lo temen. Quiero empezar con algo que escuché hace algunos días y que me llamó la atención y que me pareció oportuno poder empezar como inicio a este tema, a este mensaje. Hace algunas semanas yo había escuchado una noticia muy lamentable, una noticia muy triste que cualquiera que lo escucharía pues lo pone en un corazón muy afligido. Esto le sucedió a una mujer joven en una localidad llamada Nueva Delhi, en el India. Así lo escuchaba. Una joven de 23 años, dice la historia, que fue violada por 6 hombres de una pandilla. Pero esta violación fue de una manera brutal. La violación colectiva que pero tantas la llevaron a después. Cuando estos criminales fueron apresados, uno de ellos se suicidó dentro de la cárcel antes de comparecer ante el juez para recibir la sentencia. Cuando los criminales iban camino al juez, dice la historia que iban muy nerviosos y muchos de ellos iban llorando. Uno dice que gritó, ayúdennos. Al parecer, ya en el camino al juez, ellos pudieron estar conscientes de que podían recibir la fruto de sus acciones con esta mujer. Es de suponer que después de cometer este crimen horroroso, tuvieron tiempo para meditar sobre sus actos y su conciencia de manera diversa, lo cual podría explicar de alguna manera por qué ese nerviosismo, ese llanto por ayuda, cuando estaban de camino a comparecer ante el juez y recibir su sentencia. Posiblemente en el camino ellos debieron haberse dado que el juez, el poder y la autoridad para dictar una sentencia de pena de muerte. Por eso su temor de llegar a esa instancia y ese temor, acusado seguramente por su conciencia, como decía hace un momento, llevó a uno de estos criminales a suicidarse antes de comparecer ante el juez. Estos violadores posiblemente no tenían ningún respeto por el juez.
Seguramente que no tenían respeto. Y que por ese respeto no creo que estuvieran nerviosos ni llorando, sino que tenían un miedo, tenían temor al juez que sabía que los iba a castigar por quebrantar la ley y consecuentemente dictar la sentencia de pena de muerte como ocurrió en ese estado. Lo que nosotros entendemos claramente es que la ley, cuando tú te vas en contra de tu semejante, pagar una pena, una consecuencia de haberlo hecho. Siempre habrá un juez que va a dictar sentencia en contra de aquello que hiciste mal. Y aquí entro en el aspecto al primer libro de la Biblia como el juez de toda la tierra. En el libro de Génesis, en el capítulo 18, verso 25, Abraham conversa con Dios en un momento previo cuando Dios viene para destruir las tierras de Sodoma y Gomorra. Habla Abraham con Dios y le dice en el versículo 18, en el capítulo 18, perdón, en el verso 25, en la última parte, le dice Abraham en un diálogo, en un conversatorio muy amigable que tenía él con su Dios, dice, el juez de toda la tierra no hará lo que es justo. Aquí le hace una pregunta Abraham, el juez de toda la tierra. Y este es un aspecto que debe ser importante en todos nosotros. Dios es el juez de toda la tierra, hermanos queridos. Este es el aspecto primordial que nos... Dios como creador del universo y del ser humano, creado. Eso lo sabemos todos, de elegir entre hacer lo bueno y hacer lo malo. Desde el mismo Génesis, cuando creó a Adán y Eva, Dios dio instrucciones a Adán y Eva, a su familia, ¿para qué? Para que no tomaran del árbol del conocimiento del bien y del mal. A partir de lo que ocurrió, trajo como consecuencia que entró a los seres humanos, como todos lo sabemos. Los seres humanos no solo hemos recibido la libertad de elección, sino también una conciencia que nos acusa cuando hacemos el mal. Por tanto, todos nosotros compareceremos. Escuchemos esto. Todos nosotros compareceremos a Dios, el juez de toda la tierra, de cuenta de nuestros actos. ¿Has pensado eso? Pues esa es la realidad que pues, es un juez justo desde toda la creación. Tiene la autoridad suficiente para sentenciar a sus leyes y condenarlos a un castigo eterno en el lago de fuego y azufre. Muchas veces no le vemos a Dios en este ámbito, en esta postura, ¿no? Como un Dios castigador, como un Dios, como autoridad, como alguien que sentencia. Pero lo que hace finalmente, Dios es amor, como habíamos empezado diciendo, sí, pero Dios también es fuego consumidor, como dice su palabra. Entonces, en este escenario, toda persona inteligente, nosotros, conocedores de las Escrituras, deberíamos sentir no solo respeto. Muchas veces a Dios hay que respetarlo, por supuesto que sí, pero si no, debemos tener temor de Dios, un temor que lleve a las personas, a los seres humanos a guardar sus mandamientos y a tener presente que un día tendremos que ser juzgados. Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, sus palabras, quiero referirme en este contexto, en el libro de Mateo, en el capítulo 10, versos 28, nos enseña algo sumamente importante que nos indica el camino por donde nosotros debemos seguir. En el libro de Mateo, en el capítulo, Jesucristo, textualmente les leo lo que dice ahí. Dijo, y no temáis a los que matan el cuerpo. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
Muchas veces nosotros ponemos todo nuestro temor en las personas a nuestro alrededor y descuidamos la parte medular de nuestra vida, la parte importantísima de nuestra vida, que es el temor a Dios, aquel que puede destruir, dice, el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Te das cuenta de eso? No nos gusta mucho escuchar esto, pero el temor a Dios, si nosotros no lo cuidamos, pues puede determinarse en una sentencia, como pasó con estos muchachos, personas que dañaron la vida de una mujer. Puede ser así que podamos tener. Si los criminales mencionan temor ante el juez terrenal que tuvo el poder y la autoridad para darle a sus crímenes, era legítimo eso. Pero cuánto más, escuchemos familia, escuchemos esto importante, cuánto más debe un ser humano tener temor a Dios, el juez de toda la creación. ¿Cuánto más deberíamos tener? Dios como juez justo debe hacer cumplir su juez. No puede pasar por alto el pecado de ninguna manera, que es la transgresión a sus mandamientos. Por tanto, es de nuestra responsabilidad. Escuchemos esto, es de nuestra responsabilidad conocer acerca de cada uno de los estatutos, de cada uno de los mandamientos, de cada una de las cosas que el Señor nos ha demandado a todos nosotros. ¿Por qué? Porque la ignorancia a sus leyes no nos va a justificar ni nos va a librar del castigo que pudiese venir por transgredir, por evadir o por tratar de dejar de hacer aquello que el Señor nos ha enseñado. Familia querida, esto es importante que nosotros sepamos. El temor a Dios es algo en el cual debemos exagerar. Eso quiero recalcar. Quiero recalcar que es importante que nosotros desarrollemos ese temor a Dios. No solamente el respeto, como muchas veces lo decimos. En el libro de Romanos, en el capítulo 3, versos 23 y 24. Romanos, capítulo 3, versos 23 y verso 24. Mira lo que dice aquí. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Jesucristo. ¿Qué aprendemos maravillosamente de esto que el Señor nos da? Todos hemos pecado, familia. Todos los seres humanos, desde el que nace, de niño, peca. Ya está en pecado, como dice. Por cuanto todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, quiere decir que todos tendríamos la sentencia del pecado de muerte delante de un Dios santo, de un Dios que ha demandado y demandará sobre todos nosotros el cumplimiento y el obedecer sus leyes y sus estatutos. Pero mira lo que dice, la primera parte es una mala noticia, pero la segunda parte tiene una grande noticia. Dice que siendo justificados gratuitamente, qué hermoso que es este pasaje. Hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. Nosotros, hermano, tú que me escuchas, tú que miras este mensaje, tenemos la oportunidad de recibir esa redención, ese perdón de nuestros pecados en la persona de Jesucristo. Cristo quitó esa sentencia de muerte que había sobre todos nosotros, pero eso no nos libera del temor que debemos seguir manteniendo sobre él. Más bien causa una responsabilidad aún más fuerte para seguir confiando en que si hemos sido salvados, no tenemos la justificación para seguir en pecado. El temor del Señor es dejar de pecar y debemos dejar de pecar. Eso es el temor del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos temor de Dios. Vamos a terminar sentenciados a una muerte eterna. Amiga querida, es importante que abramos nuestro entendimiento y dejemos que el Espíritu Santo llegue a nuestros corazones y nos dé este entendimiento para saber lo que el Señor nos está hablando. Quiero referirme a lo que está en el libro también de Hebreos, en el capítulo 12, del 28 y el 29, en el contexto de lo que estamos hablando. Hebreos,
capítulo 12, versos 28 y 29. Mira lo que dice aquí. Así que, y esto es para todos, si tú como tu Señor y Salvador estás en este ámbito, si tú no lo has hecho, tienes que dar ese paso de acercarte al Señor. Mira lo que dice aquí. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, mira, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella le sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios nos ha puesto en un reino inconmovible, que quiere decir que es firme. Eso no cambia. El hombre no puede hacer nada para cambiar ese reino de Dios. Pero ese estado en el cual nos ha puesto a todos nosotros nos lleva a tener gratitud. Primero, servirle al Señor, pero agradándole. ¿Cómo le agradamos, familia querida? Con temor y con reverencia. Ese fuego consumidor para nosotros y nos dio la libertad y la bendición que todos necesitamos. El temor y el respeto que debe tener todo cristiano ante Dios es para obedecerlo, recordando que Dios es santo y que es juez de toda la tierra y que todos sus juicios son justos. Ese es el contexto en el cual nosotros como hijos de Dios debemos manejarnos. Pero hay muchas personas que dicen que a Dios no se le debe tener miedo. Pues la palabra del Señor dice de otra manera. Mira, Isaías, el profeta Isaías, menciona el contexto y cómo lo define. En el libro de Isaías, en el verso 13, escucha lo que dice el profeta Isaías, refiriéndose a nuestro Dios, a nuestro Padre. Isaías, capítulo 8, verso 13. Mira, a Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. Voy a referirme nuevamente. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Este tipo de temor, querido, y miedo que menciona Isaías, es el que todos nosotros deberíamos tener. Es un miedo saludable y apropiado ¿para qué? Para estar alerta, para estar sobrios y obedeciendo todos sus mandamientos. Ese es el contexto en el cual nosotros debemos analizar. Quiero referirme a una historia que cuenta la palabra de Dios en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, en los primeros pasos del cristianismo, habla de que vino un gran temor sobre todos quienes estaban en ese momento. Y me voy a referir al libro de Hechos en el capítulo 5, versos del 1 al 11. Y esto nos va a dar un preámbulo de enseñanza importante para todos nosotros. Mira, dice aquí. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiera el Espíritu Santo del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado de 3 horas, sucedió que entró también su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto? Y ella dijo: sí, en tanto. Dijo:
¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies y expiró. Y cuando entraron los jóvenes y hallaron muerta y lo sacaron y la sepultaron junto a su marido, vino, quiero resaltar lo que dice en el 11, vino toda la y sobre todos los que vieron. Estos pasajes nos enseñan cosas importantes, familia. Ante el juicio de Dios sobre Ananías y su esposa, sobrevino gran temor en toda la iglesia. Ese temor vino cuando vieron lo que ocurrió con Ananías, quienes no se dieron cuenta que no mintieron a Pedro, no mintieron a Pedro, sino mintieron a Dios. Y que no murieron por la mano de Pedro tampoco, sino por el juicio de Dios. Seguramente era un temor, un miedo a Dios, derivado de ¿qué? De ver cómo Dios trata a ellos. El temor, como dice este pasaje textualmente, vino sobre toda la iglesia. ¿Por qué? Porque evidentemente, claro está, Ana a su esposa. Ellos eran parte de la iglesia. Así que este juicio de Dios debió provocar el miedo entre los cristianos, entre todos que estaban ahí. Pero ¿para qué fue que vino este temor? ¿Para qué? Para que aprendiesen a obedecer a Dios y guardar sus mandamientos. Proverbios 16:6. De Proverbios está cargado de enseñanzas importantísimas para nosotros, que son el reflejo de la voluntad de Dios en. Mira, Proverbios 16:6. Con misericordia y con verdad se corrige el pecado, y con el temor del Señor o con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Mira, si nosotros no tememos al Señor, si no tememos a sus mandamientos, a sus enseñanzas, vamos a seguir pecando, a poder apartar del mal. Solo el temor al Señor perfeccionará nuestra condición de vida, nuestra conducta. Por ese temor que es limpio, es santo, nos ayuda a enmendar todos nuestros errores. Voy a preguntar algo a todos ustedes. ¿Qué hubiera pasado si Ananías y su esposa hubieran tenido temor de Dios? Primero, de seguro no habrían mentido. Y segundo, no habrían caído muertos por el poder de Dios. ¿Y qué creen que también pasó en quienes fueron testigos de esas muertes? A quienes les vino un gran temor, como dice la palabra. ¿Habrían considerado en sus corazones el obedecer a Dios? ¿O habrán considerado el seguir cometiendo pecados todavía? ¿Qué creen que hubiese ocurrido? Yo creo que lo primero, habrán considerado el obedecer a Dios. Ese temor debe haberlos cambiado contextualmente su forma de ser, su forma de pensar. Pero quiero llegar un poquito más hacia adentro, hacia nosotros. Vamos a hacer un ejemplo medio nuestro. Imaginémonos por un momento que estamos en nuestra reunión, en un culto dominical de nuestra iglesia, que no estamos en una época de pandemia, pero que estamos reunidos en la iglesia, todos cantando, alabando, y empieza el mensaje y todas las cosas que comúnmente ocurren en la iglesia. Imaginemos por un momento si este tipo de incidente ocurriría en la iglesia en los días de hoy. Que algún hermano hiciera algo similar mintiendo a Dios o tuviera un pecado aparentando algo en la congregación, cuando en realidad practica otra cosa. Y que sobreviniera ahí mismo el juicio de Dios con la muerte de aquel que esté pecando, como sucedió con Ananías y su esposa.
¿Qué creen que pasaría? ¿Cuál sería el efecto que tendríamos nosotros al mirar? De seguro, no solo tendríamos respeto por el Señor. Yo estoy completamente convencido que vendría temor y terror sobre todos quienes ahí estamos congregados, y mucho más temor de Dios para aquellos cristianos creyentes o que se dicen ser creyentes que están en pecado. Seguramente muchos de ellos en ese mismo instante clamarían a Dios. Clamarían, reconociendo sus pecados ocultos, admitiendo su responsabilidad y culpabilidad de pecar contra Dios, y le pedirían, rogándole encarecidamente a Dios con un fuerte clamor: perdóname, Señor, perdóname, Señor. Pero ¿por qué llegar a esa instancia? Digo yo. Entonces, este temor que vino ante la iglesia cuando Ananías y su esposa murieron por medida de Dios, ¿qué era? Pregunto yo a todos quienes me escuchan. ¿Era respeto a Dios? ¿Era el sencillo temor que estamos compartiendo hoy? ¿O era miedo a Dios? ¿O eran todas las cosas juntas? Querido tú que me escuches, si nosotros solo tenemos respeto a Dios y ese respeto no nos sirve para andar en santidad y para obedecer sus mandamientos, de poco nos sirve esa actitud respetuosa delante de Dios. Absolutamente. Una simple actitud respetuosa ante un juez por parte de alguien que cometió un crimen no le va a quitar el castigo. Desde luego que no. Pero si el tener temor a Dios, el tenerle un miedo saludable y apropiado, te sirve y te mueve a obedecerlo y andar en santidad, apartándote del pecado, entonces escúchame bien, ese es un temor bíblico. Ese es un temor que nos manda nuestro Señor Jesucristo para que lo podamos cumplir. Familia, lo obvio, lo evidente sería que ninguno de nosotros pequemos delante de nuestro Dios, porque primero hemos sido salvados, hemos sido perdonados. Dios extendió su mano, su manto de misericordia sobre todos nosotros que estábamos condenados a una muerte eterna. Esa era la sentencia para nosotros. Consecuentemente, todo creyente no debe seguir pecando. Esa es la parte importante del mensaje. No debemos de seguir pecando. Pero bueno, vivimos en un mundo de pecado y a veces podemos cometer errores, fracasar y pecar. ¿Qué pasa cuando eso ocurre? Dios ha extendido un salvoconducto para ti y para mí cuando no es que frecuentamos el pecado, ni estamos habituados al pecado. No, pero en alguna ocasión podemos cometer algún pecado, algún error. Pero Dios nos extiende un salvoconducto y ese salvoconducto está aquí en la palabra de Dios en Primera de Juan, en el capítulo 1, verso 9. Lo sabemos de memoria, pero es importante recalcar nuevamente, familia. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, si tienes un pecado, confiesa ahí mismo. Dice que Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué hermoso, ¿verdad? Tenemos esa opción. Si me equivoqué, si hice algo malo, tengo la oportunidad de confesar mi pecado y no solamente confesar, apartarme del pecado. Cuando un cristiano llega a caer en pecado, hermanos queridos, es por el pago que Cristo hizo en la cruz, por su sangre derramada sobre nosotros, que podemos acudir confiadamente ante su trono para arrepentirnos y pedirle perdón. Eso es gratificante saber por qué. Porque en alguna manera vivimos en un mundo de pecado. No estamos exentos de poder equivocarnos o hacer algo que no debamos hacer. No debe ser nuestra conducta justificativa de andar pecando y pecando y pecando y seguir pidiendo perdón al Señor. No es esa la conducta, no esa es la forma de ser de un creyente. Sin embargo, hermanos queridos, debemos mantener esa conducta de respeto, de honrar al Señor con el temor y el miedo si es necesario, para que nosotros podamos vivir esa vida que el Señor Jesucristo nos enseñó. Voy concluyendo y quiero leer 2 pasajes simplemente para poder entender lo que implica el temor de Dios. Dios es bueno, como todos lo sabemos. Dios es amor.
Pero no justifiquemos nuestra conducta de pecado, nuestra conducta de maldad al evadir sus leyes, creyendo que Dios es amor, pero no tiene la contraparte que también es un Dios, es un juez justo, santo, santo por la eternidad. Ahí mismo en la Escritura, ahí mismo en el Apocalipsis se define al Señor como santo y como santo. Y en esa magnitud o en esa misma medida debemos acercarnos al Señor. Mateo, el libro de Mateo, el primer evangelio del Nuevo Testamento, en el capítulo 5, versos 25 y 26. Si es que a veces insistimos en permanecer con una conducta testaruda, de permanecer en pecado, en desobediencia, o no viendo o jugando a la iglesia, como muchas veces creemos, ¿no? Mateo 5, 25, 26 dice, ponte de acuerdo con tu adversario. Pronto, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado ¿en dónde? En la cárcel. Cristo dice, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hasta que pagues el último cuadrante. Nuestro adversario será siempre el pecado con el cual nosotros luchamos. Tenemos que ponernos de acuerdo mientras estamos con vida. Hermanos, ponte a cuentas con el Señor. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Y quiero terminar finalmente con lo que dice la palabra de Dios y lo que mencionó el sabio Salomón en uno de sus libros más leídos, que es el libro de Eclesiastés. Quiero terminar esta especie, y voy a utilizar la misma palabra de Salomón. Quiero terminar este discurso con lo que está en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, verso 13. Con eso termino. Dice, y esto es un mensaje para nosotros. El fin de todo el discurso oído, escucha, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios. Hermano, ahí tú que me escuchas. El fin de todo el discurso, la razón de tu vida, el propósito de tu vida es este. ¿Quieres tener una buena vida en medio de lo que estás haciendo? Teme a Dios. ¿Quieres tener la eternidad luego de que partas de este mundo? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. No hay nada más por lo cual nosotros podamos sostenernos en medio de esta tierra. Si no tememos a Dios, si no guardamos sus mandamientos, hemos vivido una vida sin propósito. No tenemos ni rumbo, ni dirección, ni norte, ni sur. Vivimos como que no existiésemos en realidad. Entonces yo quiero dejarte este mensaje, familia querida, el temor del Señor. El temor del Señor es vital para todos nosotros. Necesitamos una nación temerosa, necesitamos familias temerosas de Dios, necesitamos creyentes pegados a la conducta que Cristo nos enseñó. Necesitamos familias consagradas, necesitamos un país mismo, autoridades, hoy que vivimos una época diferente, necesitamos que nuestra oración y Dios nos otorgue mandatarios legislativos, ejecutivos, judiciales, etcétera, etcétera, que sean hombres, mujeres temerosas de Dios, porque de esa manera vamos a poder una buena vida, vamos a poder vivir una buena vida, una vida dedicada, una vida de lucidez, de prosperidad y de bendición. Ese es el mensaje que les quiero compartir en esta mañana y voy a terminar simplemente con una oración para que el Señor pues pueda ratificar todo aquello que hemos compartido en el corazón de todos nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero bendecir, Señor, a todos quienes hoy han tenido la oportunidad de escuchar este mensaje. Yo te pido, Señor Jesucristo, que el temor tuyo caiga sobre todo corazón en esta mañana. Señor, que no juguemos a vivir una vida de creyentes como falsos creyentes, que entendamos que tú eres amor,
que tú enviaste a Cristo para salvar a toda una humanidad que estaba perdida en pecado. Es verdad, pero también, Señor, que tú eres un Dios santo y demandarás, Señor, el cumplimiento de tus estatutos, de tus mandamientos en todos nosotros como creyentes. Permítenos, Señor, vivir una vida santa. Perdónanos por nuestros pecados. No dejes que el juicio tuyo caiga sobre alguna familia, sobre alguna persona, Señor, que quizás está de una manera habitual desobedeciendo tus mandamientos. Señor, ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a estar convencidos permanentemente de que vivir una vida santa es vivir la vida que tú nos permitiste vivir. Ayúdanos y perdónanos nuevamente, Señor. Yo bendigo a cada hermano, a cada familia, a cada persona que escuche este mensaje. Yo te pido, Espíritu Santo, que dejes esa semilla en el corazón de todos nosotros para que podamos ver ese fruto más adelante hasta tu venida. Bendecimos a nuestra nación. Yo bendigo a mi país, Señor. Te pido que salves a nuestro Ecuador también. Te pido que tú levantes autoridades, Señor, que te conozcan, autoridades que tomen tu ley, tu palabra para ponerla por obra, Señor, para que sean en universidades, en escuelas, en colegios, Señor, que ese recurso sea el recurso mayoritario con el cual el nuevo gobierno administre nuestra nación y administre nuestro país. Gracias, Señor, por tu mensaje. Gracias por tu palabra. En el nombre precioso de Jesucristo, oramos. Amén.